20 de diciembre de 1989, el ejército más poderoso del mundo invadió un país de poco más de 3 millones de habitantes, una ciudad de alrededor de 1 millón de habitantes, y para bombardear lo que sería el cuartel central, también bombardeó un barrio de más o menos 20.000 habitantes, creando víctimas, sufrimiento y dolor. 10 años después, con motivo de la reversión del canal, decidí recoger imágenes para contar la historia que durante muchos años había tenido una lucha generacional con un solo objetivo: que se fuera el último soldado del territorio panameño. Iniciamos este programa de los 30 años de la invasión con la muestra de un segmento del último soldado sobre lo que fue esa noche del 20 de diciembre. Nosotros nos llevaron a una casa. Era este tipo de casa, sin duda alguna. Pero la primera parte se dio fue en Howard, en la base aérea. Nos invitaron a una cena, como he comentado anteriormente, a las 6 de la tarde, a los dos que me acompañaban, y yo acompañaba en la nómina presidencial. Y a las 6:30 de la tarde, el señor John Bushnell, que era en ese momento encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, dijo: señores, quiero informarles que la hora H será a las 1 a.m. Yo, que soy siempre de averiguar qué pasa, le digo: John, ¿de qué estás hablando? Me dice: invasión. Te puedes imaginar lo que nosotros sentimos en ese momento. Pedimos irnos a una esquina, nos sentamos ahí, derramamos lágrimas porque no sabíamos qué es lo que iba a pasar en Panamá y no habíamos participado en nada. Y nos dijeron: ustedes tienen dos opciones. O aceptan presidir el gobierno que ustedes legalmente ganaron las elecciones de mayo, o ustedes sencillamente a la 1 de la mañana los ponemos en Panamá y ustedes se van para su casa y aquí no ha pasado nada. Tienen ahora 15 segundos para que se rindan. Si no, destruiremos el edificio y todos ustedes morirán. 3, 2, 1, 0. Vi que era una guerra. Estaban atacando el cuartel central. Vi los helicópteros. Media hora después empezó a venir la gente. Oíamos las bombas y las bombas. El sonido de unas bocinas, un sonido enorme, se escuchaba por todo el valle. Están completamente rodeados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El incendio debió comenzar 7:30 de la mañana. Y claro, como todas las casas eran de madera seca, el fuego fue avanzando. Y por ahí la gente empezó a tratar de apagar el incendio. Yo vi 6 cadáveres, 6 que yo mismo me encargué de cremar. Pero para mí los 6 debían ser civiles, creo yo. Al día siguiente, después del incendio, pues como a las 12, 1, las fuerzas americanas nos dijeron que teníamos que marcharnos y abandonar esto. Se formó una larga procesión tristísima. Ese día tenía la cámara. Salgo a hacer fotos. O sea, no se puede atrever uno a hacer fotos de una gente que está sufriendo porque no encuentra a sus niños que pueden estar muertos. No se pueden hacer fotos de una familia que está viendo cómo arde su casa. No se puede hacer fotos de la gente angustiada que va subiendo y bajando, viendo muertos alrededor. No se puede hacer fotos de eso. Y como que estuve donde había que estar, en el minuto exacto donde había que estar. Tu esposo combatió para defender a Noriega, para defender el sistema militar que existía. Él
se formó para defender su patria. Y yo, a pesar de que no estudié en una academia militar, tenía una formación política. Yo creo que no había que ser militar para tener un sentimiento nacionalista. Ambos, si se daba el momento de la invasión, combatirían. Porque en ese momento eso es lo que yo sentía. Yo sentía mi deber, que mi deber era defender a la patria. De vuelta a este programa especial sobre los 30 años de la invasión, con testimonios de quienes la han vivido. Fernando Martínez, un cineasta panameño, convirtió en documental un libro de Antonella Ponce, trabajado con niños del Chorrillo de entre 5 y 12 años, titulado Las casas son para vivir. Tanto el libro como el documental exponen una realidad que a veces olvidamos, la manera como afecta a la niñez los traumas vividos, principalmente si se tratan de traumas sociales y colectivos. En el caso del libro, había, por ejemplo, la declaración de Arnold que decía: unos helicópteros estaban tirando rayos láser y aviones también. Después las casitas iban prendidas y la gente quería salir. Yo no podía salir. Melia decía: se quemaron muchas casas porque había mucha candela. Una señora le dispararon. El baby lloró. Mencionamos esto porque tenemos con nosotros la presencia de Abdiel Vargas. Abdiel era un niño cuando la invasión. Abdiel, si hiciéramos el juego de regresar al pasado, cerrar los ojos y reencontrarte con ese niño esa noche, ¿qué viviste? ¿Qué fue lo que vivió ese niño de 12 años? En aquel momento de 1989, lo recuerdo como si fuera ayer. 11 de la noche del 19, me encontraba armando un arbolito con mi papá y mis hermanos se fueron a dormir, quedé yo solo. Y recuerdo claramente que a las 11:15 le di a mi papá que estaba cansado, que tenía sueño. Yo pensaba, niño, que iba a ser la mejor Navidad de mi vida, porque mi papá se había sacrificado haciendo unos ahorros y por primera vez habíamos tenido bicicleta, patineta y cuestiones de niño. Me fui a dormir en aquel momento, subo al altillo, rezo, ya mis hermanos estaban dormidos. A los momentos que estoy rezando ya termino, digo amén, me acuesto a dormir, calculo que eran 11:30. Entre las 11:30 y 11:45, medio dormido, recuerdo que nada más sentí algo caliente y ya yo estaba herido. Mi papá sube, se formó la guerra. Recuerda a mi hermana va detrás de mi papá, yo herido. Me tuve que tirar del altillo porque ya el altillo se estaba prendiendo. Porque en aquel momento mi hermano me dice: a lo mejor te orinaste en la cama. Yo le dije: ¿cómo me voy a orinar? Tócame para que tú veas que es sangre caliente lo que me está corriendo en las piernas. Y mi hermano me toca y queda con la mano pegada. ¿Tú no supiste de dónde vino la bala? No supe de dónde vino la bala. De ahí me tiré del altillo y cuando caí abajo me tuve que arrastrar de ahí hasta la puerta porque ya el altillo prácticamente prendido. Y cuando llegué a la puerta que de la entrada del cuarto de nosotros, recuerdo claramente que mi papá me jaló, que era el único que faltaba, porque yo le había dicho que salvara a mi hermano porque ya yo estaba herido. Explota el tanque de gas, a lo que mi papá me jala. Nosotros teníamos una cama de agua. Esa cama de agua venía con esa agua caliente de todo lo que ya se había prendido en el cuarto de nosotros. La candela se pasó al cuarto del 215, que era la familia Núñez, y así sucesivamente fue pasando. Se fue prendiendo todo. 4 apartamentos. Los 4 apartamentos de la parte de nosotros se fue prendiendo. ¿Tú sentías dolor? En el momento no sentía dolor, pero no podía caminar. Yo me arrastraba mientras que mi papá bajaba al primer piso, a todos mis hermanos y todos los vecinos estaban bajando. Mi papá y el vecino, Guillermo Núñez, que en paz descanse también, entre los dos me tuvieron que cargar para bajarme al primer piso y refugiarme en un cuarto. Mi papá hizo un intento a las 6 de la mañana y no fue posible salir del edificio, porque todavía se escuchaba estruendo de balas, bombas que explotaban y todo el tanque de gas que explotaban. Y no sabían en realidad para dónde coger, porque nadie sabía para dónde
huí porque no era encerrado en un cuarto y en un edificio que se estaba prendiendo prácticamente. Pero bueno, no se prendieron los demás cuartos, gracias a Dios. Lo recuerdo bien clarito y mi hermano me pegaba en la cara, garnatada, para que no me durmiera en el transcurso de la madrugada, hasta así llega a las 7 de la mañana, que le digo que 7:15, 7:20 fue que pudimos salir por mi papá con un pañuelo blanco, llamando La Paz, para poder salir. En ese momento yo no pude caminar, mi papá me cargó hasta una distancia, que el gringo vino y le dio go, go. Hablaba con mi papá en inglés y le dijo que no se preocupara. A mí me montaron, el soldado que estaba abajo me agarró, me levantó y me pasó al soldado que estaba en una tanqueta de guerra y me metieron por ese huequito. Y de ahí la tanqueta se dirigió hacia la zona. De ahí hasta cierta parte volvieron y me trasladaron en un camión de esos donde van soldados en la parte de atrás, hacia el Gorgan. Ahí te atendieron. En el Gorgan me atendieron, sí. En el Gorgan cuando yo llegué lo primero que escuchaba ahí eran gritos de mujer, hombre, personas heridas, personas gritaban feo, habían presos, que recuerdo muy bien, que gritaban que se tuvieron que tirar al tercer piso de la Modelo hacia abajo, su pierna, mi cabeza, mi mano. De ahí me sacaron de ese pasillo y me metieron en un cubículo, donde había una luz grande, que esa luz prácticamente a mí me anestesió. De ahí creo que me fueron y me operaron de una vez. Yo tengo la cicatriz de aquí hacia acá, una cicatriz muy grande. ¿Cómo tú piensas que eso te ha afectado por el resto de la vida? Bueno, el 20 de diciembre a mí me trae muchos recuerdos. La cicatriz me la veo todos los días, es una herida que se me sanó. Prueba psicológica no tuve, porque del Gorgan me pasaron al hospital del niño, y en el hospital del niño a mí me hicieron varias operaciones igual, casi pierdo el pie, casi me cortan el pie. Y me acuerdo una doctora Rodríguez, apellido Rodríguez, me dijo, te voy a hacer la última operación, voy a hacer el último intento, que si no funciona te corto el pie. Y esa noche fue traumática para mí. Lloraba, toda esa noche no pude dormir. Y yo no quería ni que llegara la luz del día. Psicológicamente eso me hizo mucho daño a mí, porque después no me pude concentrar en los estudios. Tuve problemas en los estudios por la psicología de pensar que por qué me había pasado esto a mí. Abdiel, tu testimonio también entonces es un testimonio de solidaridad, de la gente que estaba cerca de ti y trató de apoyarte para salir adelante. Estamos de regreso en este programa especial sobre los 30 años de la invasión. El 20 de diciembre de 1989 caía la primera bomba alrededor de las 12 de la noche en la ciudad de Panamá. Posteriormente, hubo más de 420 explosiones registradas por el sismógrafo de la Universidad de Panamá hasta 13 horas después que se averió. Una de esas explosiones afectó a Nelva Herrera. Nelva, que en esa época trabajaba en el aeropuerto de Tocumen, estaba en su casa en San Miguelito, cerca de lo que era el cuartel de Tinajitas. En su recámara, al explotar una de las bombas, los materiales y metales se alojan en su cuerpo, afectando su columna cervical y otras partes. Nelva, bienvenida a este programa, conociendo el dolor físico y psicológico que queda producto de esa invasión. Si cerráramos los ojos ese día que usted tal vez durmió con nuevas esperanzas, ¿qué pasó en ese despertar del 20 de diciembre? El 20 de diciembre yo me encontraba en la mañana a hacerle el desayuno a mi esposo con mis 2 niños. Ya había visto los helicópteros sobrevolando el área, la Loma del Cristo. ¿Qué sucede? Comenzaron a disparar, comenzó una ráfaga de balas, ametralladoras. Yo gritaba a mis hijos en la sala, porque nos tomó en la sala, que no se levantaran de la sala. Y me arrastré al piso y no lograba llegar hasta donde estaban ellos. Entonces, mi hijo de 5 años, se fue corriendo al cuarto, asustado, y yo me fui detrás de él a buscarlo, y cuando
lo agarro, una bomba explota, hace un boquete inmenso, no recuerdo mucho, solamente puedo decirlo después, y yo lo saco abrazado, gritando y dejando todas las paredes manchadas de sangre. Mi esposo en ese día, cuando me mira, él jura que el niño es el que está herido, y cuando me mira y me examina, así arrastrados en el piso, se da cuenta que la que está herida soy yo. Boto tanta sangre por la boca, por la nariz, por todas las partes de mi cuerpo, la cadera, las piernas, y él dice, hay que llevarte al hospital porque la caja del Seguro Social estaba cerca. Pero ¿con quién se quedan los niños en una balacera así tan horrible? Y él dice, de todas maneras hay que llevarte, y yo lloro y le digo que no, porque nos van a matar y van a terminar de matar a mis hijos. Él piensa, cruza con los niños corriendo y se los da por el muro a la vecina. Regresa, me carga, me lleva al Seguro Social de ahí cerca del San Miguelito. Los doctores, cuando uno llega, las personas parecen como un perro, todo el mundo acostados en el piso. Es horrible. Me agarra un camillero y me acuesta en una camilla y me dice que me acueste, pero entre más me acuesto siento que me voy a ahogar porque boto demasiado sangre. Y él me dice, lo va a ver el doctor porque no se dan abasto. Llega el doctor, me observa y dice, la señora se va en el segundo viaje que viene de la ambulancia. Esta es la cinta, no sé si la pueden ver, que es la que pusieron ese día cuando uno va herido al Seguro Social. Voy en la ambulancia, me ponen en la ambulancia, va un señor que lleva un boquete en el estómago, o un señor que lleva un brazo que se lo volaron. Los hijos pelean para no entrar en la ambulancia con el papá que va herido. Llegamos al Seguro Social, todos los doctores están en urgencia esperando a todos los pacientes, esperando qué especialidad es la que le toca. En el caso mío me tocó el doctor Tribaldo y el doctor Manuel Mock, otorrino. Por mi especialidad me subieron, me tomaron las radiografías, me cosen la nariz y me toman 6 puntos en la nariz, en esta área. Y dicen, no se puede hacer nada, hay que esperar. El metal cuando perforó la nariz se fue y se alojó en la segunda cervical. A través de los años me ha afectado la columna, he tenido congelamiento de brazos, me ha visto salud ocupacional. ¿Había mucha gente cuando usted llegó al seguro? Sí. ¿Habían otros casos, otros testimonios? Muchos casos, mucha gente herida. Y cada doctor tomaba a cada paciente según lo veía con su herida. Era algo increíble. Yo digo que yo me salvé con mis doctores porque entre ellos me agarraron por las manos y me subieron las escaleras y me tomaron las placas. Lo triste también de todo esto que cuando usted quedó en el hospital, ¿quién lo regresa a su casa? Una señora muy carismática me dio el bote hasta San Miguelito, y del San Miguelito herida, que parecía un monstruo, bañada en sangre, toda espelucada, camino hasta los edificios, casi en la barriada que está allí, porque por allí vivía mi hermana y me iba a quedar allí. Lo más triste de todo esto que las tanquetas de los gringos en las noches pasaban por las calles y yo dormía debajo de las camas, me ponía todos los colchones en la parte de arriba porque yo sentía que eso era lo que me iba a librar de una bomba. Recibí ayuda psicológica porque las tormentas cuando caen, la lluvia, me hace recordar la bomba. Hoy en día uno piensa que uno lo ha podido superar, pero cuando quedan las tormentas y todo eso, eso es algo interno, eso no debió pasar, jamás debió pasar. Es cierto, señora Nelva, jamás debió pasar y agradecemos mucho su valiente testimonio
como testigo de esa historia. Han pasado 30 años y en muchos casos las nuevas generaciones no tienen la vivencia de esa invasión, que a través de usted entonces hoy la pueden sentir. Continuamos con este programa especial, regresamos en breve. La Universidad de Panamá es la primera institución de estudios superiores de Panamá, líder en investigación, extensión, producción, servicios y una oferta académica de calidad, con 169 carreras de grado, 131 posgrados, 19 facultades y 10 centros regionales. Estamos presentes a nivel nacional. Somos la Universidad de Panamá. Regresamos a este programa especial sobre los 30 años de la invasión. Ahora con un tercer testimonio, el del señor Gilberto Copete. Don Gilberto tenía 44 años cuando llegó la invasión. Es biólogo y educador y fue profesor en el primer ciclo Panamá. La invasión le dejó dolor y malos recuerdos. Fue herido en el estómago con la pérdida de un riñón y otras afecciones. Vivía en Vistahermosa, pero su herida se dio en El Dorado. ¿Qué pasó en ese día, don Gilberto? Bueno, le puedo relatar que ese día amaneció la ciudad revuelta porque esa noche fuimos agredidos por los Estados Unidos y yo estaba en casa cuando se corría el rumor de que los Codepadis estaban asaltando locales y que estaban asaltando viviendas. Se rumoraba pues que los asaltos a las viviendas se estaban dando por el área de Betania, en el cual vivía mi madre. Decido salir a darle una vuelta a ver qué estaba ocurriendo realmente y para eso me busca un amigo que tenía un automóvil, que lo llamo y salimos en pos pues hacia Betania. En el camino había tantos retenes que tuvimos que irnos desviando, no pudimos llegar a la vía principal de Betania, sino que tuvimos que desviarnos y salimos al Dorado. Ahí en El Dorado había una barricada de basuras en la vía y yo me bajé a quitarla para que el auto pudiera circular. Removí la basura, cuando venía hacia el automóvil se me aparece una persona vestida militarmente que me dice que por qué había removido la basura y sin mediar respuesta de ninguna índole me da un tiro a quemarropa. Me pega en el costado, siento el impacto, pero salgo corriendo y el joven que me acompañaba puede pasar el automóvil, yo tomo el automóvil más adelante y salimos rumbo hacia las afueras, hacia Miguelito. Por el camino me siento mal y miro a mi estómago y tengo un gran boquete. Decidimos dar la vuelta para ir al Seguro Social, nos metimos por el América, pero también habían muchos retenes, nos fuimos desviando y lo más cerca donde salimos fue el San Fernando, donde llegamos y allí me atendieron de urgencia y gracias al doctor Rolando de la Guardia, que le estoy muy agradecido, se encontraba presente haciendo una visita y él me atiende y es el que realmente salva mi vida. ¿Qué pasó en el camino que usted iba herido? ¿Qué pensaba? ¿Qué se le venía a la cabeza de lo que se estaba viviendo? Bueno, realmente en esos momentos en los cuales uno se siente impactado, yo pensé que como biólogo sabía que mi vida ya estaba a punto de terminar porque el torrente sanguíneo era muy elevado y yo iba perdiendo la conciencia de mí y todo era el asunto de tiempo. Y como usted había ido a buscar a su mamá, ¿qué pensaba porque no la había podido encontrar? Bueno, en esos momentos realmente no pensaba nada y yo realmente estaba muerto. Y bueno, yo creo que en esos momentos lo más importante es la seguridad de uno y en esos
y yo sentía pues que realmente ya mi vida había acabado, ¿no? Mi mamá y todos los demás quedaron de segundo plano, solamente el momento que estaba viviendo. 30 años después, que usted ve hacia atrás la historia, aparte del dolor y las secuelas psicológicas que le han podido crear y físicas, ¿qué reflexión le da el día de hoy? Bueno, mi reflexión con relación a eso es muy amplia. Yo tuve muchos años tratando de superar ese trauma, ya han pasado 30 años. Eso me cambió mi vida totalmente. Hubo por una parte positiva de eso, porque yo he podido superar, gracias a Dios, todos esos complejos y esos traumas, en la cual muchas personas que han sido víctimas como yo no lo han podido lograr. Yo soy un profesional y he seguido adelante. Para mí, siento que fue una agresión innecesaria, ya que los Estados Unidos, como la primera potencia mundial, tenía todos los recursos para haber podido neutralizar al señor Noriega y a todo su Estado Mayor. Siento que eso no fue una guerra realmente, aunque el general Noriega declaró una guerra, eso fue una bravuconada, porque ninguno de ellos murió. La prueba está en que Noriega nunca presentó combate, ni el Estado Mayor. Eso fue realmente una agresión contra el pueblo de Panamá, y como agresión ellos están obligados a resarcir a todas las víctimas, porque ya hay un fallo condenatorio de la Corte Internacional de los Derechos Humanos que los condena a resarcir a todas las víctimas, y que ellos, por honor o por ser la potencia más grande del mundo, deberían de cumplir. Bueno, creo que es una tarea pendiente, que nos queda a todos seguir trabajando en eso, incluso con el decreto ley que pueda permitir que se convierta el Día del Duelo Nacional, para que ya tenga el peso de la conmemoración en recordatorio de todo eso que pasó. Le agradecemos mucho la presencia de este programa especial. La Universidad de Panamá presentó un encuentro con la cultura y el arte en Espacios.